Esas sustancias en el sistema inmune se reflejan en forma de interleuquinas. ¿Ya? Esos son los señalizadores del sistema inmune. En el sistema nervioso, ¿qué dijimos que teníamos para pasar la información, para comunicarse? Neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, los señalizadores del sistema nervioso son neurotransmisores. ¿Qué les parece si yo les digo que en los glóbulos blancos hay unos linfocitos súper importantes en el sistema nervioso? Ustedes saben algo de SIDA, sabrán que la célula que más se afecta en la infección por VIH es un tipo de linfocito que es el linfocito T, CD4. O sea que su superficie molecular es afectada, tiene una representación proteica de un complejo mayor de histocompatibilidad que se describe como CD4. Y hay otro tipo de célula que es la CD8 que se activa cuando la CD4 lo ordena. ¿Ya? Entonces, este linfocito, el linfocito T CD4, es el que dirige al sistema inmune y libera las interleuquinas para que converse todo el sistema inmune y se produzcan anticuerpos o se activen las células natural killer y se protege el organismo. Estos linfocitos tienen receptores para neurotransmisores. Es decir, que no solo se activan con interleuquinas, sino que algunas neuronas, al liberar neurotransmisores, pueden provocar que estos linfocitos se activen, no se activen, se inhiban. Y lo más loco es que hay neuronas que tienen receptores para interleuquinas. Es decir, que si es que yo produzco interleuquinas en mi sistema inmune, por alguna razón, por algún ataque, alguna inflamación, las neuronas son afectadas funcionalmente. Hay cambios funcionales, patológicos o no, en la neurona. Entonces, no sé si se dan cuenta de la magnitud del proceso. La neurona no conversa solo entre sí o no se va a un músculo para que se muevan las cosas a través de los neurotransmisores, sino que hay una comunicación directa con los linfocitos, con el sistema inmune. Entonces, los alcances del sistema nervioso tienen que ser considerados desde todos sus ámbitos. Tanto lo descriptivo, que va a ser la razón de las clases de ahora, ¿no es cierto?, como en su desarrollo para que sepamos de dónde vienen las configuraciones que estamos viendo y echando ojo especial a la manera en la que se organiza celularmente.
Después usted tenía un teléfono de mesa en su casa, una codificación numérica, podía recibir una llamada. Después dijeron, no, pues, ¿para qué si podemos utilizar celulares? Los primeros celulares análogos eran una cosa de lo más básica. Ahora usted al teléfono lo usa todo, incluso para hablar por teléfono. ¿Ya? Usted puede textear, usted puede hacer videollamadas. ¿Ya? Entonces la cosa, dependiendo de la necesidad, de la complejificación, se ha ido sofisticando. Un teléfono en sus inicios era solamente un cordón embobinado de cobre que recibía señales de radio. Un teléfono actualmente no es eso, sino una computadora que permite que usted seleccione procesos. Entonces, esta complejificación implica que hay cosas cada vez más sofisticadas y más procesadas. De la misma manera, el sistema nervioso de la vida vegetativa, que solo nos permitía mantener el equilibrio de la célula con algunas funciones básicas, la respiración, los tejidos reciben sangre por el bombeo del corazón, pasamos a un proceso como pensamos en una célula que la célula de alimentarse, detectar dónde está el alimento de comer o huir del peligro. Pues ahora nuestras células son capaces, las células nerviosas son capaces de desarrollar ideas, pensar acerca de la muerte, pensar acerca del tiempo, de la eternidad, hablar de sentimientos elevados, altruismo, moralidad, responsabilidad, e insoportable verdad del ser. Desarrollar un componente de comunicación que nos vuelve superiores en muchas cosas a otros animales, el lenguaje. Fíjense el lenguaje a través de la audición, de la escritura, de la formulación de sonidos de limpieza. Entonces eso ha implicado que desarrollemos otros componentes, entre los cuales aparece nuestra voluntad y nuestra conciencia. Entonces cuando ya aparece la conciencia, nuestra voluntad y nuestra relación con el mundo de una manera objetiva, aparece el sistema nervioso de la vida de Dios. ¿Ya? Todo eso está abordado desde un punto de vista funcional. Ahora, si es que queremos ver cómo partimos del pastel, pues nos vamos a dividir anatómicamente el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a ser todo lo que esté dentro de un continente óseo, ¿ya? Rodeado de líquido y encargado de los procesamientos fundamentales, centrales de esta parte del cuerpo, del sistema nervioso. Ahora, para que yo pueda tener un punto de entrada, un filtro de entrada y un punto de salida para ejecución, me encuentro con la necesidad de desarrollar un sistema que se contacte con los otros sistemas. Entonces nos encontramos con el sistema nervioso periférico. Y esto está súper escuetamente descrito, pero ya luego vamos a irnos a las hondonadas que significa, ¿no? Entonces hablábamos del sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa como una división funcional. Y la división anatómica, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hagamos algunas anotaciones en cada uno. En el sistema nervioso de la vida de relación o el sistema voluntario, las cosas no son, y el autónomo, las cosas no son así como blanco y negro. Esto es voluntario y esto es involuntario. ¿Por qué? Usted cuando recibe, a ver, si es que todo partió desde la parte sensitiva, la capacidad de percibir el medio interno y externo, y yo poder equilibrar
y después se fueron subiendo, sumando cosas, de ver que se van a mezclar un poquito los dos sistemas. ¿Sí? Entonces, cuando la respuesta motora o ejecutora del sistema nervioso es involuntaria, estamos pensando en el sistema nervioso autónomo. Cuando la respuesta tiene un componente voluntario, acción concientizada, pensamos en el sistema nervioso de la vía de relación, pero es específicamente para que tengamos una noción de que hay algunas partes más antiguas y otras más modernas del sistema nervioso. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Claro, les voy a poner este ejemplo. La parte sensitiva, la recepción siempre va a ser la misma para todos. Les decía que la parte de ejecución es la que varía un poco y ahí tenemos que distinguir más o menos al sistema. A ver, usted está cruzando por la calle y le ve al chico a la chica que le gusta. Para que le haya gustado, usted concientizó, ¿verdad? Le vio en la calle, esta es una vía aferente, es de entrada. Entra. ¿Y qué es lo que pasa con usted? Usted dice, bueno, le he visto a la chica que me gusta, le he visto a mi galán. Me tiene que subir la frecuencia cardíaca. Dice eso. Usted se emociona, empieza a sudar. Esa es una respuesta inducida por el sistema nervioso. ¿Pero es voluntaria? No es voluntaria. ¿Claro? Entonces se petrifica, se da vuelta, se va. ¿Qué pasó? ¿Eso es voluntario? ¿Ah? Con el medio difícil, ¿no? Pero si no, bueno, a los dos pasos, se pierde esta oportunidad. Recién terminó con los pelados. Macho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hubo una reacción que era la más básica, ¿sí? Liberación de adrenalina, aumento de la frecuencia y sudoración, ¿sí? Eso es porque su medio interno entró en crisis y tuvo que estabilizar la condición. El sistema de la vida vegetativa le alertó un estado de peligro, podría decir. Después de eso, usted sube un poco más de nivel y dice, bueno, ante la angustia de la situación, lo que hago es huir. Entonces hay un proceso de huida que tiene un componente instintivo, ¿cierto? Pero ya sube un poquito más arriba. Eso ya dependió de un componente de asimilación del estado, pero igual hizo generar una respuesta muy instintiva. El momento en el que se detiene y dice, bueno, voy a vencer esos impulsos y regreso y hablo, decirlo, bueno, tengo que concienciar, me va a morder, voy a tratar de sobrellevar esto, pues estoy utilizando una parte de la corteza cerebral que me hace vencer eso en base a mi razonamiento lógico. ¿Ok? Entonces, ¿en qué punto exactamente empezó a funcionar el sistema nervioso de la vía de relación y dejó de funcionar el sistema nervioso de la vía vegetativa? ¿Ah? Precisamente las líneas están borrosas. Porque tenemos que entender que esta división es arbitraria, les dije, ¿no es cierto? Entonces, el sistema nervioso vegetativo purito fue cuando usted estaba sudando y con taquicardia. ¿Ya? Si es que usted le pone a un perrito, ¿ya? El perrito le da a usted y se emociona, le da el corazón y le mueve la cola. ¿Sí? Se emociona. ¿Ya? Mueve la cola. Pero la cola, si es que se mueve, está siendo movida por músculo estriado, voluntario o músculo liso. Músculo liso. La cola la mueve con músculo liso. ¿Estás seguro? Con el mismo músculo que mueve la tripa. No, el músculo es. ¿Sí? Entonces, el momento en el que al perrito se le dilataron las pupilas, se le aceleró el corazón al ver a su mamá, él estaba funcionando con el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Porque eso
eso era musculatura lisa. Esa era la musculatura más antigua, más viejita. Todos los procesos más antiguos son los del sistema nervioso de la vida vegetativa. Pero como ese perrito tenía que haber sido primero una ameba y en un proceso evolutivo ya se volvió perrito, fue complejificando, fue volviéndole más complejo al sistema nervioso hasta que llegó a tener esas respuestas instintivas emocionales de afecto. ¿Ya? Entonces, eso es sistema nervioso de la vida de relación, aunque a un nivel aún instintivo, emoción. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en el sistema nervioso de la vida de relación un paso más allá. ¿Cuál es ese paso más allá? El razonamiento, la intención cortical, el pensamiento lógico. ¿He escuchado eso de la inteligencia emocional? ¿Sí, no? La inteligencia emocional. ¿Y en qué consiste la inteligencia emocional? Pues uno inhibe sus impulsos, ¿no es cierto? No piensa con más lógica, que trata de modular esa reacción. Como esa persona que podría perder la oportunidad de sorpresa, pero reconsidera todo y controla sus emociones. Entonces, ¿por qué les hago esta acotación? Para que entendamos que este proceso, aunque sea arbitrario, nos puede orientar a identificar la forma en la que el sistema nervioso se ha desarrollado, ha evolucionado desde el control de musculatura lisa para la respuesta eferente hasta el desarrollo de funciones cada vez más superiores que relacionan o que vinculan a la musculatura estriada. ¿Sí? ¿Listo? Ok. En el sistema nervioso de la vida de relación, en el sistema nervioso de la vida vegetativa, ¿por qué también es importante considerar esto? Cuando estudiamos a profundidad los sitios en donde hay células que controlan las funciones vegetativas y las funciones somáticas, otra forma de decirlo, el sistema nervioso de la vida de relación, también el sistema nervioso somático, voluntario, ¿sí? El sistema nervioso vegetativo es el autónomo, ¿sí? Entonces, lo que les decía era, entre estos dos componentes, si es que yo, por ejemplo, quiero ver dónde está el centro que controla la función cardíaca, me topo con que ese centro está en una parte del tronco cerebral, ¿ya? Y al lado de ese núcleo hay una fibra, una vía que va hacia el cerebro para llevar la información consciente de lo que usted está leyendo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Hay una división anatómica, ¿no es cierto? ¿Cuál era la división anatómica? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la que yo voy a ver, la que yo hago el desgaje en partes del sistema nervioso. Pero si es que yo pienso funcionalmente, tengo que entender que aunque estructuralmente haya una división, en cualquier parte del sistema nervioso central y periférico, yo me voy a encontrar con componentes del sistema nervioso somático o de la vida de relación y del sistema autónomo. ¿Ok? Por favor, no pierdan de vista esa idea. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, en el sistema nervioso de la división anatómica, el sistema nervioso central va a dividirse atendiendo al desarrollo embrionario y tomando en cuenta algunas características de la distribución anatómica.
Nos vamos hacia arriba y nos encontramos con una parte que está en la mitad, que casi no cambia en el desarrollo y toma el nombre de mesencéfalo. ¿Sí? Y hacia arriba tenemos lo que se llama formalmente cerebro, el prosencéfalo. El prosencéfalo es lo que denominamos cerebro. ¿Por qué está conformado? Por el telencéfalo, es decir, los hemisferios cerebrales, que nace de una porción central denominada diencéfalo. ¿Sí? Si consideramos un poco los nombres, es facilito definirlo, ¿no? Del mesencéfalo viene una porción que se denomina diencéfalo que sostiene al telencéfalo. El encéfalo terminal se llama telencéfalo por obvias razones, y el diencéfalo es porque sostiene a cada uno de los hemisferios en su regazo espalda. ¿Ok? La médula espinal viene a ser un cordón alargado que termina ubicándose a lo largo del conducto raquídeo. En estos sistemas nervioso central decíamos que va a estar siendo visible aquí sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Y tiene que estar contenida en una cobertura, en un paquete de hueso. En el caso del encéfalo va a ser la cavidad craneal y en el caso de la médula espinal va a ser el conducto raquídeo. En el sistema nervioso periférico, en cambio, ya tenemos que salir al medio y por tanto nos vamos a encontrar con una serie de coberturas de envoltorios que sostienen a las fibras nerviosas de las neuronas que se han apostado, que se han organizado en ganglios, ¿sí? Los cuales emiten fibras que van a dar lugar a los nervios craneales. O sea, los nervios craneales son sistema nervioso periférico, ¿ya? Y los nervios, aquí no es periférico, es nervios raquídeos. ¿Sí? No es nervios periféricos, nervios raquídeos. Los nervios raquídeos van a ser los que salen de la médula espinal, ¿sí? O del raquis. Esta es una imagen que nos hace entender la forma básica en la que se organiza el sistema nervioso. ¿Sí? Vemos cómo está el sistema nervioso central, ¿ya? Y vamos a abocarnos a esta imagen para un principio fundamental que se va a repetir varias veces y que va a ser mencionado en la clase teórica. Siempre habrá un órgano receptor. En este caso vemos la piel, que tiene una serie de terminales, la prolongación, que es una vía de entrada, por tanto es una vía aferente que se dirigirá a una célula que se encarga de procesar esa información. Y una vez que la procesa, la envía por una vía eferente hacia una parte del sistema nervioso central. Entonces, del órgano receptor hay una vía aferente que está en un nervio periférico que llega a un ganglio donde es procesado por esa célula que emitió la prolongación aferente y esta a su vez emite una prolongación eferente que va a ingresar al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ¿qué hace? Procesa esos datos sensitivos aferentes que recibe y toma una decisión de qué hacer con eso, generando una respuesta efectora, eferente o motora. ¿Ya? ¿Qué va a salir igual al sistema nervioso periférico para dirigirse a un órgano efector? ¿Sí? Este es un plano de organización recontra básico que no creo que tengan problemas de comprender, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir de esto? El sistema nervioso tiene dentro de su organización siempre una forma de establecer
la manera en la que funciona, como un órgano receptor que emitirá una vía aferente, filtrada y procesada por un ganglio sensitivo que a su vez introduce la información para que sea procesada en el sistema nervioso central, y este sistema nervioso central a su vez genere una respuesta después de procesarla para que busque a una neurona motora periférica o directamente se vaya a un órgano efector. ¿Okay? Estableciendo entonces una vía aferente o sensitiva, un área de procesamiento y una vía eferente o motora. ¿Okay? Y esa es la organización básica que siempre verán en el sistema nervioso. Cuando nos centramos en la parte descriptiva, ustedes ahorita, después de esos principios funcionales, tienen que centrarse en la manera en la que vamos a hacer el estudio. Ahorita vamos a hablar de cómo vamos a hacer el estudio de los especímenes. Si ya tenemos esas nociones generales de la neuroanatomía, pues pensemos cómo vamos a hacer el estudio anatómico. El estudio funcional dijimos que eso lo vamos a dejar para la clase de teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con las clases prácticas? Vamos a hablar de la parte descriptiva, la visión anatómica. Ya, si bien no vamos a dejar de lado la parte funcional, tenemos que tomar en cuenta que debemos sistematizar lo que vamos a hacer con cada parte. Y como les decía, tenemos que estudiar tanto macroscopía como desarrollo y microscopía. Entonces, ¿qué ideas tenemos que manejar para comprender la forma en la que vamos a abordar la práctica de neuroanatomía? Cuando estudiemos al sistema nervioso central, tenemos que pensar en configuración externa y configuración interna. Cuando vayamos a estudiar la configuración externa de una parte específica del sistema nervioso central, tengo que pensar en que voy a estudiar las meninges, el líquido cefalorraquídeo que envuelve a la parte del sistema nervioso central que estoy estudiando, ¿sí? Las coberturas del hueso que pertenecen a esa parte específica del sistema nervioso central, y obviamente el aspecto. ¿Sí? Por eso es que empezábamos la configuración externa con la palabra descripción. Entonces usted va a encontrar su texto cuando lea configuración externa o descripción del tronco encefálico. Descripción o configuración externa del hemisferio cerebral. Entonces ahí lo que vamos a hacer es describir el aspecto, las irregularidades, los relieves, y después de eso abordar las meninges, el líquido cefalorraquídeo y las coberturas. Tal vez esto de hablar de hueso otra vez no lo hablamos por cuestiones de tiempo. ¿Qué pensamos en configuración interna y cambio? Cuando hablamos de configuración interna, estimado doctor, ¿está grabando? ¿Dónde? ¿Está grabando? ¿No? Ah, grabando. Grabando. Ah, sí, disculpe. O sea, no ustedes, a la pantalla, por si acaso. Ya va a tener